nos queda ver este último tema que es tiro parabólico, que es básicamente combinar los temas que hemos visto antes, caída libre y tiro parabólico. Entonces, para practicar tantito más de caída libre, quiero que podamos hacer unos cuantos ejercicios, nada más para irlo como revisando. Caída libre dijimos que es exclusivamente vertical y que la gravedad es lo único que jala a los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Entonces vamos a suponer un objeto que yo aviento hacia arriba. Yo voy a aventar hacia arriba un objeto con una velocidad inicial de, no sé, 6 metros por segundo. Eso es un ejercicio nada más. Y pues bueno, lo que yo quiero saber en este caso, nada más tengo ese dato, chicos. Vamos a poner, con ese único dato quisiera saber, para que ustedes vean qué tanto podemos obtener solo con la velocidad inicial, que este, cuánto tiempo tarda en llegar a su punto más alto. Entonces, tiempo en llegar al punto más alto. Ese va a ser el primer inciso. Quiero que practiquemos ejercicios porque en el examen sí les voy a poner, entonces sí quisiera que tuvieran bien pilas con eso. Segundo, ¿qué altura alcanzó? ¿Ok? Esa es la segunda cosa que quiero saber. Tercero, el inciso C, ¿cuánto tiempo le tomó regresar al punto de inicio? Y por último, D, ¿a qué velocidad volvió? O sea, ¿qué velocidad tenía? Velocidad alcanzó en el punto de inicio. O sea, estoy hablando de un ejercicio supongamos una pelota. Vamos a suponer que es una pelota. Entonces, vamos a dibujarlo acá. Este es el punto de inicio. Se avienta hacia arriba con cierta velocidad. La pelota sube y en algún punto deja de subir y empieza a bajar, ¿no? Lo que quiero saber es justamente qué altura alcanzó, en qué tiempo llegó arriba, en qué tiempo hizo todo el recorrido, o sea, de que subió y bajó, y qué velocidad tenía, o sea, la velocidad final en este punto, antes de tocar el suelo. Bueno, antes de tocar el punto de inicio. Ok, solo tengo la velocidad inicial, chicos. ¿Creen que con eso sea suficiente? ¿Alguien por ahí? Sí, yo creo que sí. Pues efectivamente sí, porque solamente se trata de analizarlo un poquito. Las fórmulas ya las tenemos, velocidad inicial, bueno, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, o sea, más gravedad por tiempo. Las otras las tenemos por ahí, pero igual, si pueden irme las diciendo, se los agradecería. Por Y tiempo más. se puede usar tipo la, o sea, para resolver ahorita se puede usar la fórmula de velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por gravedad por el cambio, A ver, o sea, de Y por a altura, por ver, ahí va, ahí distancia. va. Es velocidad inicial al cuadrado es igual a velocidad final. Más bien, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces la gravedad, ¿era? Por el Sí, desplazamiento en Y. Creo que esas son las tres fórmulas que tenemos, ¿no? Las sí. estoy poniendo aquí nada más para que nos demos una idea. La primera, la segunda y la tercera. Pues podríamos usarla, depende de mucho de lo que tengamos. Por ejemplo, el tiempo en llegar al punto más alto. Cuando nosotros suponemos que va a llegar al punto más alto, por ejemplo, ¿cuál sería la velocidad final? ¿No la tenemos? ¿Cuál sería la velocidad final en el punto más alto? Cero. Cero. Muy bien, entonces sabemos que si despejamos la primer fórmula para encontrar tiempo, sería tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial y todo eso dividido entre la gravedad. Estoy simplemente despejando la primera fórmula, si se dan cuenta, para tiempo. Entonces, tiempo. ¿Cuál es la velocidad final en el punto más alto, chicos? Como dijo su compañero ahorita, cero. Menos la velocidad inicial, dijimos que va a 6 metros por segundo. Y dividido entre la gravedad, sabemos que es menos 9,81. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esto. ¿Cuál es el tiempo que le tomó llegar hasta la parte más alta?
menos 6 entre menos 9.81 me da 0.61. 0.61 segundos. Si se dan cuenta, ya tenemos el primer inciso. Así de sencillo, obtuvimos el inciso A. ¿Ok? Muy fácil. Pero a pesar de que no teníamos toda la información, pudimos deducirla, ¿no? La gravedad la tenemos. Sabemos que en su punto más alto, pues la velocidad va a ser cero. Entonces, pues bueno, ya con eso obtuvimos en qué tiempo llegó a ese punto. El inciso B. ¿Cómo obtenemos el inciso B? Dice, ¿qué altura alcanzó? ¿Con cuál de las tres fórmulas podría encontrar yo esa altura? Con las últimas dos. Pues digamos que las últimas dos nos funcionan, pero la tercera tenemos que despejarla toda. Cuando la segunda, pues ya tenemos despejado, nada más hay que ver que todo lo que nos pide lo tengamos. Velocidad inicial, la tenemos, 6. Ya encontramos el tiempo, 0.61. Ahora, más 0.5 de la gravedad, la tenemos, menos 9.81 por el tiempo al cuadrado, que sería el 0.61 al cuadrado. Ahí está, tenemos todo para hacerlo con la fórmula 2. Entonces, desplazamiento en Y, ¿qué tanto alcanzó? Vamos a hacerlo por partes. 6 por 0.61 me da 3.66. Aquí más por menos por más me va a dar menos eventualmente, ¿no? Entonces, 0.61 elevado al cuadrado me da 0.37 por 0, más bien por 9.81 por 0.5. Me da 1.83. Entonces, ¿cuál fue la altura que alcanzó la pelota o el objeto que aventé hasta su punto más alto? ¿Cuál fue lo más alto que llegó? Sería Uno la punto resta. ochenta y tres 1.83. Ok. Metros. Ok. Nada más. Ok, muy bien. 1.83 metros. Ya tenemos el inciso B. Voy a ponerlo por acá para que no me estorbe. Ahora, ¿cuánto tiempo le tomó regresar al punto de inicio? ¿Qué nos dice la lógica? El tiempo que tardó en llegar allá es el tiempo que va a tardar en volver, prácticamente, pero lo podemos deducir. Podríamos usar la misma fórmula del inciso A, la primera fórmula, pero ahora lo cambiamos. Despejamos a tiempo y entonces tiempo ya lo habíamos hecho hace rato, velocidad final menos velocidad inicial sobre la gravedad. ¿Qué tenemos aquí? Nada más tenemos un detalle, que no tenemos la velocidad final. Podríamos intentar encontrarla, tal vez. Si usamos la fórmula 3, por ejemplo, sabemos exactamente la velocidad inicial, la gravedad y la distancia que tiene que caer. Entonces, prácticamente velocidad final sería despejándola ya, la raíz cuadrada de d. ¿Cuál sería la velocidad inicial? Considerando el trayecto del objeto como si estuviera apenas cayendo. O sea que ya llegó a su punto máximo y va a volver. ¿Cuál sería su cero. velocidad inicial? Correcto, es cero. Entonces sería velocidad inicial al cuadrado, sería cero, más dos veces la gravedad, o sea, menos 9.81 por la distancia que va a recorrer. O sea, sería esto por menos 9.81. Pero recuerden que desde aquí arriba, si esto es cero, para acá abajo, ¿qué sería? Menos los 1.83 metros que le falta recorrer. Entonces, velocidad final de este objeto sería la raíz cuadrada de cero más, bueno, hacemos toda esa multiplicación, 9.81 por 1.83 por 2 me da 35.9, ¿me pueden confirmar? Y entonces la velocidad final de esto sería la raíz cuadrada de eso. Me da 6 metros por segundo. Ok, chicos, si se dan cuenta, nos dio la misma velocidad. O sea, cuando ya va cayendo, nos da la misma velocidad que teníamos cuando la aventamos para arriba. La lógica nos tiene que decir eso, chicos. Lo mismo que le lleva a llegar al punto más alto es lo que le va a llevar a llegar al punto más bajo. Entonces, si comprobamos con el inciso C
¿Qué tiempo le llevó caer? ¿Cuánto creen que les diga su lógica que tardaron en caer? Bien, pues igual, entonces a velocidad final ya lo tenemos, 6 metros por segundo menos velocidad inicial cuando va cayendo son 0 entre la gravedad. Entonces estamos suponiendo aquí, bueno, va hacia abajo la velocidad, entonces por eso es menos, pero menos 9.81. Entonces, el tiempo que le tardó caer sería igual de 0.61 segundos. Este pequeño ejercicio que les puse solamente es para que ustedes puedan verificar que el tiempo que le lleva a un objeto llegar a su punto más alto es el tiempo que le va a llevar llegar a su punto más bajo, ¿ok? Y que con solo un dato, solo teníamos este dato, solo con ese dato pudimos encontrar qué tan alto o qué tanto tiempo le llevó llegar a su punto más alto, ¿ok? Bueno, un ejercicio más. Esto es algo que de repente pueden ustedes aplicar muy sencillamente. Este, una vez lo hice, que es la cosa, yo creo que una de esas cosas en las cuales de repente si dices, bueno, por fin me sirvió algo de lo que aprendí. Digamos que fui a un lugar donde hay unos pozos como mineros y se ve un hoyo en el suelo donde pues supuestamente es muy profundo, pero no sabíamos qué tan profundo era porque estaba muy oscuro. Entonces, ¿cómo se les ocurre que podamos nosotros calcular la profundidad de un espacio así? Digamos que van ustedes con su familia y les preguntan, oye, ¿qué tan profundo crees que sea? ¿Cómo pueden ustedes comprobar sin meterse qué tan profundo es? Era un vacío, o sea, ¿Cómo? o tenía algo el lugar. Pues me parece que hasta abajo no tenía más que suelo, ¿no? Pero Ah, se escuchaba cuando un objeto caía. pues eso, o sea, puedes lanzar un objeto, una piedra o algo y Ujú. contar cuánto tiempo tarda en tocar el suelo. Ok, me parece bien eso. Pues mira, ¿cómo podemos nosotros calcular eso entonces? Digamos que si yo aviento una piedra y tarda unos 8 segundos, bueno, o unos 12 segundos en sonar, el tiempo que tardó en sonar fueron 12 segundos. Entonces, aquí, con ese tiempo, ¿cómo puedo yo calcular qué profundidad tiene el pozo? ¿Alguien se le ocurre? Velocidad final es igual a velocidad inicial. Aceleración por tiempo. Distancia en y es igual a velocidad inicial por tiempo más 0.5 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Y por último, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la distancia en y. Ok, ahí están las fórmulas de nuevo. Entonces, si tardó 12 segundos en llegar el sonido, ¿cuánto, cuánto creen ustedes que tenga de profundidad ese pozo? Pues con ¿Cómo la lo, segunda fórmula, ¿no? Se puede. con la segunda fórmula? A ver, vamos a intentarlo. La distancia en y es igual a, vamos a ir metiendo datos entonces. ¿Qué velocidad inicial tenemos? Cero. 0, ¿no? Si nosotros aventamos esa piedra con cierta velocidad hacia abajo, sí tenemos una velocidad inicial, pero obviamente eso altera nuestra medición, ¿no? Porque pues tendría, o sea, el sonido en lugar de 12 segundos tardaría en llegar tal vez en 4 o 5 segundos. El chiste de este tipo de ejercicios es ponerlo como caída libre, entonces la velocidad inicial es 0 por tiempo, 0. Ahora, más por menos por más va a dar menos, entonces menos ahora 0.5 multiplicado por la gravedad 9.81. Bueno, vamos a poner el signo aquí, más 0.5 por menos 9.81 por el tiempo que tardó en llegar, 12 segundos al cuadrado. Entonces, ¿qué distancia tenía ese pozo? Vamos a hacerlo entonces, 12 por 12, según yo 144, por 9.81 por 0.5. Ese pozo tenía 706.32 metros de profundidad. ¿Ok?
¿Alguien tiene alguna duda de cómo calculé esto? Vamos a tomar ese silencio como que no. No. Ok, muy bien, chicos. Pues bueno, ya que entendimos un poco mejor caída libre y movimientos verticales que se ven afectados por la gravedad, vamos a entrar a tiro parabólico, que está muy sencillo, chicos. Realmente no hay mucha diferencia en lo que hemos visto. Ahorita vimos las fórmulas para desplazamientos en Y, que son afectados por la gravedad. Y ya habíamos visto las fórmulas para desplazamientos en X. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Ok? Eso es cuando no hay aceleración, cuando la aceleración es constante. Entonces, ¿de qué trata el tiro parabólico? Es analizar un cuerpo, un objeto, que se va moviendo tanto en X como en Y de dos formas distintas. En Y se mueve de una manera con las fórmulas que nosotros ya vimos, que acabamos de usar ahorita para caída libre, y en X el comportamiento del objeto es constante, su velocidad es constante, o sea, no hay aceleración. Entonces, si en X no hay aceleración, ¿qué fórmulas usamos para estimar distancias y tiempo? La de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, chicos, únicamente con esa fórmula y las otras que ya habíamos visto de caída libre, podemos analizar un tiro parabólico. Voy a ponerles un ejemplo acá. Esto era lo que les iba a quedar de tarea a ustedes para que lo practicaran. Lo vamos a hacer de una vez para que no se lleven esa tarea. Pero bueno, por favor, alguien me ayude. Bueno, no, realmente voy a leerlo yo, no pasa nada. Un patio de juegos se encuentra sobre el techo de un edificio a 6 metros de altura sobre el nivel de calle. ¿Ok? Así como están aquí los niñitos, están sobre un techo. El muro vertical, ¿qué? El muro vertical del muro que da a la calle tiene una altura de 7 metros de altura debido al peralte de protección que tiene la azotea. Entonces, digamos que entre donde están parados los niños y el muro, como ese pretil que le pusieron ahí, 1 metro, ¿no? Entonces, a los niños se les cayó un balón a la calle y una persona que pasaba por ahí lo devolvió una patada con un ángulo de 53 sobre la horizontal a una distancia de 24 metros desde la base del edificio. Entonces el balón alcanza la altura para pasar el muro a los 2.2 segundos. Igual y iniciemos con ejercicios un poco más sencillos. Este está un poco complejo. Ahorita regresamos a él, pero para que empiecen a aplicar las fórmulas. Por acá tenemos algunos. Bueno, vamos a ver este. Este, aquí dice, recuerden que en este caso, recuerden que la velocidad es un vector. Eso es muy importante recalcarlo ahorita. Entonces, si nosotros tenemos un plano cartesiano de esta forma y el objeto que vamos a analizar sale de esta manera, como sale de acá y se mueve así, que es como un tiro parabólico, digamos que hay una velocidad inicial que tiene cierto ángulo, o sea, esta inicial. ¿Qué ocurre con esa velocidad inicial? Como lo vimos en alguna otra materia de estática o no sé, algo relacionado con vectores, este vector se puede descomponer en su componente en X y en su componente en Y. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve descomponer el vector de la velocidad inicial? Porque recordemos, como les dije ahorita, que el comportamiento en X es constante. La velocidad de inicio a fin del objeto es constante. Y en Y lo podemos analizar como lo vimos ahorita en el ejercicio de que alguien avienta una pelota para arriba. Entonces es importante tener la velocidad inicial de todo y al mismo tiempo poder desglosarla en la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. Entonces, ya que dijimos eso, dice, una pelota de béisbol sale golpeada por el bate con una velocidad de 30 metros por segundo a un ángulo de 30 grados. ¿Ok? Nos da aquí el ángulo y nos dice que la velocidad inicial del vector, esta de acá, es de 30 metros por segundo. ¿Correcto? Entonces vamos a analizar esto. ¿Cuáles son las componentes horizontal y vertical de su velocidad después de 3 segundos? Vamos a analizarlo, chicos. Bueno, ¿cuál es el primer paso para analizar un tiro parabólico entonces? De acuerdo con lo que ya acabo de decir. ¿Cómo abordan este problema? Pero obteniendo los vectores X y Y. Correcto. Por lo pronto, ese es el primer paso. Si no saben cómo abordar esto, ya tiene una velocidad inicial, hay que descomponerlo en su componente en X y en Y. Entonces, digamos que esto que pusieron ustedes aquí
es velocidad inicial, así a secas, V0. Pero lo que nosotros estamos buscando, lo primero que tienen que obtener es ustedes, sería velocidad inicial en X, no sabemos cuánto es, y la velocidad inicial en Y, que tampoco sabemos cuánto es. Entonces, ¿cómo los obtenemos? Pues bueno, aquí es donde volvemos y espero lo tengan por ahí guardado en su memoria. Seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ok, esto no lo estoy enseñando ahorita, ya debieron haberlo visto en algún otro punto, o tal vez no, pero se los vuelvo a poner. Estos se llaman identidades trigonométricas, si quieren verlo como fórmulas, pues también solamente nos ayudan a entender que si este es mi ángulo, si este es mi hipotenusa, el vector verde, esto que tengo ahorita yo en movimiento sería mi cateto opuesto y esto de aquí es mi cateto adyacente. Y ya con eso puedo obtener las dos cosas que estoy buscando. Solamente lo tengo que sustituir. Entonces, velocidad en X, ¿cómo la encuentro? Estamos hablando de que velocidad en X sería el cateto adyacente al ángulo. Cateto adyacente es igual a, vamos a despejar cuál de las fórmulas. Pues tenemos solamente la hipotenusa, entonces nos sirve coseno, ¿verdad? Entonces, cateto adyacente es igual a hipotenusa por el coseno del ángulo. O sea que velocidad inicial en X es igual a velocidad inicial, o sea, los 30 metros por segundo, por el coseno del ángulo, 30 grados. Entonces, velocidad inicial en X, ¿cuánto nos da? 25.98. Pues ya lo voy a redondear a 26. 26 metros por segundo es lo que nos da en X. Ahora, ¿cómo encontramos la velocidad en Y? Pues lo mismo, ¿no? Vamos a sustituirlo. Ahora sabemos que es cateto opuesto es igual a hipotenusa por el seno del ángulo. Entonces, cateto opuesto es igual, bueno, en lugar de cateto opuesto ya le voy a poner velocidad inicial en Y, es igual a los 30 metros por segundo, pero ahora por el seno de 30 grados. Entonces, velocidad inicial en Y es igual a, sería 30 grados, más bien sería seno de 30 por 30. Me da 15 metros por segundo. Entonces, ahora sí, chicos, ese es el primer paso, descomponer la velocidad inicial general en sus componentes horizontal y vertical. Ahora, ¿qué nos pregunta esto? Dice, ¿cuáles son las velocidades después de 3 segundos? La respuesta más fácil a esto sería velocidad inicial en X después de 3 segundos. ¿Cuál creen que sea? Es 26 metros por segundo. ¿Cómo sé eso? Porque habíamos dicho, y esto es lo más importante de este tipo de análisis, que en X la velocidad va a ser la misma de inicio de que el proyectil se mueve hasta el final. Entonces aquí no hay tema, a los 3 segundos, a los 10 segundos, a los 3.436 segundos, la velocidad va a seguir siendo 26 metros por segundo para este caso. Para el otro, no. ¿Por qué? Porque se está viendo afectado por la aceleración de la gravedad. Aquí sí tenemos que aplicar las fórmulas. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración, o sea, la gravedad por el tiempo. Entonces, velocidad final, ¿cuál sería? Si la velocidad inicial, ojo, ¿cuál de todas las velocidades iniciales uso? ¿15, 30 o 26? Pues bueno, ahí chequen el video, pero pues la velocidad que voy a elegir, 15, ¿no? pues es el de 15, justamente. ¿Por qué el de 15? Porque recuerden que ya dividimos el comportamiento de este objeto de forma que analicemos por un lado en X y por un lado en Y. Entonces, ya tenemos la componente, bueno, la velocidad en X, ahora solo tenemos que encontrar la velocidad en Y, y para eso solamente tengo que usar la velocidad inicial en Y. Entonces sería 15 menos 9.81 por el tiempo, que estamos hablando de que de tiempo son los 3 segundos que nos da el ejercicio. Entonces, la velocidad final en Y, ¿cuál sería? 15 menos 9.81 por 3. Menos 14.45. 43, perdón. ¿Qué nos indica esto, chicos? ¿Qué nos indica
que sea negativo, Que va cayendo. que ya va cayendo. Correcto, esa es la respuesta correcta a esa pregunta. Entonces, digo, ya agregándole otro inciso a este ejercicio, nada más para como corroborar algunos datos de los que hemos estado platicando. ¿En qué punto está su punto? O sea, ¿cómo sabemos cuándo dejó de caer? ¿Cómo sabemos en qué momento dejó de caer? Si está la pelota aquí, digamos que está por acá y ya va cayendo, la trayectoria de lo que dibujamos sería como algo así. Bueno, obviamente no tan chueco, pero y después cae. Sabemos que ahorita ya va cayendo a 14.43 metros por segundo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros estimar en qué punto sería su punto máximo? Ya lo hicimos hace rato. ¿Recuerdan? Hace rato hicimos el cálculo con el ejemplo que yo les puse, nada más que ahorita sería, ¿cuál sería la distancia más? Bueno, más bien lo que estaríamos buscando es el tiempo. El tiempo, ¿en qué momento está en el punto más alto? Entonces, tiempo sería velocidad final menos velocidad inicial sobre la gravedad. Ya lo habíamos hecho anteriormente. Entonces, velocidad final, ¿cuánto sería? Sabemos que en ese punto va a ser 0, menos velocidad inicial. Estamos analizándolo en y. Entonces sería menos 15 y eso dividido entre menos 9.81. Entonces, chicos, ¿en qué tiempo llegó a su punto máximo? Sería menos 15 entre menos 9.81 me da 1.53 segundos. Entonces vamos a usar esta información, chicos. Si sabemos que llega a su punto máximo al 1.53 y el ejercicio me preguntaba que a qué velocidad iba a los 3 segundos, tiene sentido que salga negativa la velocidad porque quiere decir que ya va cayendo, como lo mencionaron sus compañeros. ¿Se entiende eso? Ahora, otra pregunta. Respecto a X, o sea, me refiero a de este punto de donde salió hasta el punto medio donde a su altura máxima, ¿qué distancia en X tiene? ¿Cómo la podemos encontrar, chicos? Pues, Recuerden que cuando analicemos X, recuerden que no hay aceleración, entonces velocidad es igual a distancia sobre tiempo, la fórmula más básica, la más sencilla. No olviden eso, porque a veces nos complicamos de que, a ver, ¿qué fórmula uso? En X, cuando analicen X, esta es la fórmula. De ahí nos salimos. Entonces, si ya tenemos la velocidad inicial en X, que es 26, ahora tenemos el tiempo. Bueno, despejemos para distancia, ¿no? Lo que queremos es distancia. Entonces, distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, si sabemos que la velocidad es de 26 y sabemos que a los 1.53 segundos llegó a su punto máximo, ¿qué distancia recorrió en ese punto? 26 por 1.53 segundos son 39.78. 39.78 metros. Correcto, chicos. Ahora, si yo les dijera nada más ya por último, bueno, si ahí iba a la mitad del trayecto, si ahí era su punto más alto, todavía faltaba que cayera. ¿Qué tan lejos llegó la pelota en todo el recorrido? Lo por dos, ¿no? Correcto, sabemos que el tiempo que le llevó subir es el tiempo que le llevó bajar. Entonces, digamos que si se fueron casi 40 metros, estamos hablando de que son como 79 y cacho metros de distancia que recorrió esta pelota. Adelante, Juan. Pero yo sí entendí todo, lo único que no termino de entender todo es por qué la velocidad en X, bueno, inicial en X es 26 y en Y es 15. O sea, no entiendo bien por qué cambia, qué no verás, como es el mismo trayecto o el hecho de que tenga una inclinación y una parábola y todo eso implica otro tiempo. Lo que dijiste ahorita es exactamente la respuesta. Dependiendo del ángulo, es la velocidad, o sea, si la pelota al momento de pegarle, imagínate que es un partido de béisbol, si le pegas muy abajo, o sea, como de que con un ángulo muy bajo, no va a levantar mucho, no va a haber mucha velocidad que lo levante, pero o sea, sin embargo, sí va a llegar medio lejos porque la velocidad en X va a ser mayor. Depende mucho del ángulo en el cual tú le pegues. Si le pegas muy hacia arriba, en X no se va a mover casi nada. Casi todo va a ser hacia arriba hasta que vuelva a bajar. Entonces, por eso es importante que te dice el problema. Aquí te indica que tienes un ángulo inicial, o sea, tienes una velocidad inicial en común
con un ángulo. Lo que hicimos ahorita fue descomponer para encontrar qué velocidad llevaba en X y qué velocidad llevaba en Y. Por eso se divide en dos velocidades y por eso son distintas. ¿Cuándo va a ser la misma velocidad? Cuando el ángulo que tú le hayas puesto sea 45. Que le pegues tan perfectamente a algo, en este caso la pelota de béisbol, que la misma velocidad que tengas en X va a ser la misma velocidad que tengas en Y. Pero prácticamente eso lo determina el ángulo con el que tú el ángulo que tenga la velocidad inicial de tu objeto. En este caso, como es una pelota, alguien le pegó y el ángulo que sacó fue de 30, entonces tiene más velocidad en X que velocidad en Y. ¿Qué pasaría? O sea, ahorita está mal, pero más o menos por acá es 30. ¿Qué pasaría si lo hubiésemos pegado con un ángulo de 70, algo más para acá? ¿Tendría más velocidad en Y o en X? En Y. Entonces, básicamente es eso, dependiendo del ángulo con el que tú tengas tu velocidad inicial, te va a indicar qué velocidad tienes en X y qué velocidad tienes en Y. Por eso en un ángulo de 45 grados, si aquí es 90 de aquí para acá, prácticamente la misma velocidad tendrías arriba que abajo. Entonces, para Pero este entonces se puede ejercicio, decir, o sea, bueno, más bien como lo entendí, también se puede decir que Y no es tanto velocidad, sino más bien tiempo de elevación y la X sí es velocidad en cuanto a pues, el recto, porque, o sea, la Y está el tiempo en elevarse, o sea, si lo viéramos como puntitos de que el ujú, movimiento de la cosa del de la objeto, pelota, ajá. exacto, pues uno es Y, que está hacia arriba, pero que no es como que sea rápida, es más bien es la, sí, o sea, elevación, y Ujú. otro es X, que es lo que se está desplazando, ¿no? Un poco. Correcto, sí, prácticamente por eso se separa. Como si tú, ya ves que primero vimos movimientos en X, velocidad y ya. Luego vimos caídas libres. Por eso dejo este tema al final, porque es prácticamente ver lo mismo, pero del mismo objeto. O sea, el objeto lo divides en dos y analizas para X qué tanto se movió y está bien fácil porque es velocidad es igual a distancia sobre tiempo, de ahí no hay pierde. Y en Y, ¿por qué crees que sea nada más ver hasta dónde llega en altura? Porque eventualmente va a empezar a bajar, ¿te das cuenta? Pero porque en Y, a diferencia de en Y tenemos actuando la gravedad. En X no nos afecta tanto. La pelota, si no tuviera que caer al suelo con esa misma velocidad se iría eternamente. Pero en Y sí tenemos algo que nos frene ese movimiento hacia arriba, que sería la gravedad. Por eso ahí sí interesa mucho saber qué tan arriba llegó. Y por eso eventualmente deja de subir, porque la gravedad está orillando al objeto a que eventualmente baje. Entonces prácticamente es eso, chicos, dividir el ángulo inicial o el comportamiento de esta pelota en dos. En Y vamos a analizar qué tan alto llegó, en qué tiempo lo hizo, cuánto tardó en bajar. Digamos que los datos que te hagan falta en X los podemos obtener en Y, o lo mismo, los datos que te hagan falta en Y los podemos obtener en X. Y en X lo que habíamos dicho es que es muy sencillo. La velocidad no se ve afectada por gravedad ni por aceleración, es la misma de inicio a fin. Entonces ahí solo tienes esta fórmula, esta de acá. Y ya con eso, si tienes el tiempo, puedes calcular la velocidad. Si tienes la distancia a la que llegó y el tiempo en el que lo hizo, puedes calcular a qué velocidad arrancó. Si tienes la velocidad y tienes la distancia a la que llegó, puedes saber en qué tiempo lo hizo. Entonces, ahorita vamos a hacer más ejercicios y vas a darte cuenta y que sí se tiene que dividir el comportamiento de un objeto de tiro parabólico en Y para saber qué tan alto llegó o en qué tiempo lo hizo y en X para saber qué tan lejos se fue. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver qué otro ejemplo tenemos por acá. Tenemos una pelota de golf. Vamos a analizarla, ¿ok? ¿Qué nos dice esta pelota de golf? Una pelota de golf sale golpeada del punto de partida con una velocidad, ok, tenemos velocidad inicial de 40 metros por segundo. Ok, ahí les voy a ir preguntando, ¿esta velocidad inicial es en X, en Y o cuál es? Es en X, ¿no? ¿Seguros? Es en Y. Pues ni una ni otra, por eso nos da el ángulo aquí. Lo que nos dice es, digamos que aquí está nuestro plano cartesiano, ahí es donde sale la pelota, y aquí es donde ustedes van a pegarle a la pelota. Entonces nos da una velocidad inicial y nos está dando un ángulo. A menos que el problema especifique, la velocidad inicial en X fue tanto,
Esta velocidad que les ponga aquí con un ángulo es porque es la velocidad que nosotros tenemos que descomponer para hacer el análisis de este ejercicio. Velocidad inicial es igual a 40 metros por segundo. ¿Ok? Entonces ya tenemos esto. Dice, si cae sobre un green ubicado a 10 metros más arriba que el punto de partida, o sea, sabemos que la pelota salió y llegó a este punto. Vamos a cambiarlo por green justamente. Llegó a este punto. Entonces, digamos que la trayectoria de la pelota fue prácticamente algo así. Llegó a este punto. ¿Ok? Y sabemos que de acá para donde salió la pelota, o sea, aquí, ¿qué distancia hay? ¿Qué diferencia de alturas tenemos? Son 10 10 metros. Ok. Entonces ya dibujamos un poco el esquema de lo que vamos a analizar. La pelota sale de aquí, cae 10 metros arriba y dice, ¿cuál fue el tiempo que permaneció en el aire y cuál fue la distancia horizontal recorrida respecto al punto de partida? Ok, son dos preguntas las que nos hacen en este caso. Denme 2 segundos. Vamos a liberar un poco de espacio. Ok, aquí está el inicio, la pelota llega y llega a 10 metros arriba. Entonces, chicos, ¿cómo analizamos esto? Recuerden, si no saben qué hacer, ¿qué es lo primero que tendrían que empezar a hacer en lo que averiguan cómo podemos resolver esto? Tener X y Y. Correcto. Sabemos que tenemos que dividir esto en X y Y. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, ya que tenemos esta información que sí nos sirve, vamos a dividir la velocidad inicial en lo que nos funciona. La velocidad inicial en X sería entonces 40 metros, ya no voy a explicarlo todo, nada más sería 40 metros por el coseno del ángulo que estamos hablando de son 65 grados. Entonces, velocidad inicial en X, ahorita la obtenemos. Vayan obteniendo por ahí. Velocidad inicial en Y. ¿Cuál sería? Lo mismo, pero con seno de 65 grados. Entonces, velocidad inicial en Y sería, a ver, seno de 65 por 40. 36.25 me da 1 metros por segundo y el otro, 16.90. muy bien, 16.90. Muchas gracias. Metros por segundo. Entonces, ya tenemos ahora sí las velocidades en X y en Y. ¿Para qué nos sirve? Vamos a analizar, como les dije, este ejercicio en dos partes, en X y en Y. En X, ¿qué nos pregunta el ejercicio? ¿Qué tan lejos llegó? En Y nos pregunta qué tiempo tardó cuál fue el tiempo que permaneció en el aire. Y en Y nos pregunta qué tiempo estuvo en el aire. Y en X nos pregunta qué tan lejos llegó. Entonces, si analizamos primero, por ejemplo, X, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Es velocidad por tiempo, ¿no? Vamos Sería a sacar entonces, exacto, distancia es igual a velocidad por tiempo, pero ¿qué tenemos aquí? Distancia es igual a velocidad inicial, sería en X. Tenemos que en X es 16.90 multiplicado por el tiempo, pero el tiempo aún no lo tenemos, ¿no? ¿Dónde obtenemos ese tiempo que estuvo en el aire? con Y, ¿no? Correcto. ¿Se dan cuenta? La fórmula está muy sencilla, pero no tenemos todos los datos. Tenemos que irnos a analizar Y. Entonces, chicos, tenemos las fórmulas de Y que ya las hayamos visto y que no quiero anotarlas todas por lo pronto. Ay, profe, Pero, perdón, ¿puedo anotarlo? Le voy a tomar fotos. Es que le estoy tomando fotos. Nada más que ok, no. velocidad inicial, bueno, Sí, velocidad final es perdón. igual a Vale. velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Esa es la primera fórmula. Distancia en Y es igual entonces a velocidad inicial por tiempo más 0.5 de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Esa es la segunda fórmula. Y la tercera fórmula era velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la distancia en Y. Esas son las fórmulas que ya habíamos visto antes de caída libre. Entonces, ¿tenemos el tiempo? No lo tenemos.
tenemos la velocidad final, no la tenemos. Entonces la primera no nos funciona. Distancia en Y la tenemos, velocidad inicial la tenemos, gravedad la tenemos. Con esta podemos encontrar tiempo, que es lo que estamos buscando. Vamos a analizar entonces con la segunda fórmula. La despejamos. Bueno, distancia en Y, ¿cuál sería la distancia en Y que va a recorrer esto? 10. 10. Sería positivo porque sí va para arriba. Entonces sabemos que recorre en vertical 10 igual a velocidad inicial en X o en Y. ¿Cuál me sirve? La de Y para Y sacar el tiempo. Ok, 36.25. Esto se multiplica por tiempo. Ahora, 0.5 de gravedad sería menos 4.905, que sería 9.81 entre 2, prácticamente, por el tiempo elevado al cuadrado. Lo que estoy buscando es tiempo, ¿no? Entonces, ahora chicos, esto de aquí, pues no se entiende mucho, no nos da mucha información, pero si lo acomodamos así, vamos a intentarlo, menos 4.905 por tiempo elevado al cuadrado, más 36.25 por tiempo, menos 10, o sea, pasé el 10 de este lado, pero pues si estaba positivo este lado pasa restado, y esto es igual a 0. Ahora chicos, esto de aquí, ¿a qué les suena? A la quadratic formula. La fórmula general, no sé cómo la conozcan ustedes, pero la fórmula general es la de x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a, algo que creo que vemos en la secundaria o algo así. Si se dan cuenta, en lugar de t, póngale que es x al cuadrado, menos 4.95x al cuadrado más 36.25x menos 10. Es una fórmula cuadrática. Creo que ya hay opciones en la calculadora para encontrarlo, pero ¿alguien conoce ya esa opción en la calculadora? Si no, tendríamos que hacer toda la fórmula general. Chicos, Yo no, yo yo no tampoco. conozco nada para la fórmula, o sea, para en la calcu. Yo normalmente lo hago a mano. ok, pues vamos a intentarlo entonces a mano. Denme 2 segundos. Ok, ¿todos conocen la fórmula general? Sí, Ok, si no, la vamos a poner por acá, creo que la tengo. Aquí está. Para los que no la conocían, esta es la fórmula general. X es igual a menos b más menos raíz cuadrada. ¿Y qué obtenemos? Son dos raíces, porque en una tomamos positivo y en otra negativo. Entonces vamos a tener que hacerlo, chicos. Digo, es un poco tedioso, pero bueno. T es igual entonces a menos. ¿Cuál sería b, chicos? 36.25. 36.25. Ok, muy bien, 36.25. Ahora, más menos, eso lo dejamos al final, la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, los 36.25 elevado al cuadrado. Vamos a hacer más grande esto. Ok, esto está elevado al cuadrado, menos 4 multiplicado por, ¿cuál sería A, chicos? Menos Me- 4. 905. Correcto, ¿cuál sería C? Sería menos 10. ¿Están de acuerdo? Y pues bueno, todo eso dividido entre 2A, o sea, 2 por menos 4.905. Se ve muy enredado, pero es porque no puedo ponerlo bien. La verdad es que en un pizarrón igual estaría más sencillo, pero vamos resolviendo esto. Esto sería menos 36.25 más menos, la raíz todavía nos va a faltar para resolverla. Podemos resolver todo lo de adentro del paréntesis. Digamos que todo esto va a ir dividido, lo que sea que nos dé aquí, va a ir dividido entre 2a, o sea, menos 9.81, ¿verdad? Entonces ahora solo nos hace falta resolver todo lo de aquí adentro. B al cuadrado, o sea, 36.25 al cuadrado. Me da 1314.06. Entonces sería
1314.06 menos, ahora voy a multiplicar todo lo de ahí. 4 por menos 9.81, bueno, no, más bien, menos 4.905 por menos 10. Entonces sería, ¿qué nos daría ahí, chicos? Si es menos por menos por menos, sería menos por menos más por menos menos. Desde aquí sabemos que va a dar menos. Entonces sería 4 por 4.905 por menos 10 igual. Sería 196.2 es lo que me da. Ok, ya está más reducido. Ahora t es igual a menos 36.25 más menos la raíz de, ¿qué cosa vamos a sacar la raíz? 1314.06 menos 196.2. De 1117.86, ¿verdad? 1117.86. ¿Ok? Y todo esto va dividido entre menos 9.81. ¿Ok? Vamos a reducirlo entonces un poquito más todavía. Sería la raíz cuadrada de 1117.86 me da 33.43. Entonces ahora sí ya llegamos a T1. T1 sería entonces menos 36.25. Vamos a ir con más primero. Más la raíz, o sea, los 33.43 que me dio. Y todo eso dividido entre menos 9.81. ¿Cuánto me da T1 entonces, chicos? Vamos a hacerlo rápido. Menos 36.25. Y esto entre menos 9.81. 0.29 me da la Sí, primera. ¿Sí? ¿Te da igual? sí, punto 28.7. Sí. Ok, muy bien. Entonces la segunda, o sea, T2 menos 36.25 menos 33.43 y eso dividido entre menos 9.81. Entonces, ¿cuánto nos da T2? Menos 7.10. 7.10 segundos. Recuerden que estamos buscando segundos. Entonces, chicos, todo esto de fórmula general, ¿para qué me sirvió? Obtuve dos tiempos. ¿Se dan cuenta? Aquí está T1. Déjenme lo subrayo con algo. Esto va a ser T1 y T2. ¿Por qué me da dos raíces, chicos? ¿Qué significa eso? ¿Por qué? ¿Qué nos indica esto que acabamos de encontrar? Si se dan cuenta, lo que buscamos fue el tiempo en el cual la pelota de golf estuvo a 10 metros de altura. ¿Se dan cuenta que de ahí salió? La fórmula nos decía, queremos encontrar el tiempo a partir de que la altura de la pelota estuvo en 10 metros. ¿Por qué nos da dos raíces? ¿Qué indica que tengamos dos raíces? Vamos a usar tantito nuestra lógica y es, esta pelota pasó dos veces por los 10 metros. Una vez cuando iba de subida y la segunda cuando cayó. ¿Se dan cuenta? Sí, Entonces, T1, que es 0.29, ¿a qué parte se refiere? ¿Cuando iba subiendo o cuando iba cayendo? cuando iba subiendo. Cuando iba subiendo, correcto. Y entonces 7.10 se refiere a cuando ya cayó. ¿Entienden esta parte? ¿Por qué nos dio dos tiempos? Sí, Sí, profe. Ok, entonces, ¿qué nos pide este ejercicio? Dice, ¿qué tiempo estuvo en el aire? ¿Cuál de estos dos tiempos nos funciona? ¿El de 0.29 o el de 7.10? Ambos, ¿no? el de 0.29 porque el de 7.10 ya estaba en el suelo. Ajá, por eso la pregunta era, ¿qué tiempo estuvo en el aire? O sea, me refiero a cuánto tiempo estuvo desde que despegó del suelo hasta que cayó en el otro punto. Ah, 7.10. Los 7.10, ¿no? La respuesta al primer inciso sería 7.10. Ahora, ya que tenemos ese tiempo, chicos, recuerdan que dejamos esta fórmula aquí medio olvidada. ¿Qué distancia en X tomó esta pelota? Ahora sí ya sabemos que el tiempo que estuvo en el aire hasta que llegó al piso fue de 7.10 segundos.
Entonces, ¿qué distancia recorrió en X? 119.99. O sea, prácticamente los 120 metros, ¿no? 120 metros de distancia. Listo, chicos. Aquí está la respuesta a las dos preguntas. Y de aquí podemos seguir sacando más preguntas. ¿Cuál fue su punto más alto? Y ese ya lo sabemos calcular. ¿Cuál fue su velocidad final? También ya la podríamos obtener. Pero bueno, no quiero abrumarlo, solamente quiero que vean que siguiendo el procedimiento que hicimos ahorita de dividir desde un inicio la velocidad inicial en X y en Y, si se dan cuenta, en X no tiene nada de chiste. Aquí está en X. En Y es donde está como que el verdadero análisis, pero ya lo hicimos también como caída libre. Solamente esto que ven aquí, que está súper desarrollado, no es más que la fórmula general que ustedes ya han visto en la primaria o secundaria. Aquí está la fórmula general. Hay una opción en la calculadora, dependiendo de las calculadoras, pero hay una forma de obtenerla un poco más sencillo. Yo no tengo tema con que obtengan las raíces. Si llegan a este punto sin que hubiesen hecho a mano la fórmula general, yo no tengo tema, ¿saben? Entonces, listo, chicos. Este es el segundo ejercicio. Les iba a dejar uno de tarea, pero lo hagamos de manera muy rápida porque ya entendimos cómo funciona esto. ¿Qué es este de aquí? Son las 5:03. No es break, solamente déjenme tomo agua, ¿no? Porque hablar una hora así como de corrido está pesadillo. Denme un minutito, máximo 2. Son 5:03, a las 5:05 vuelvo a hablar. Sí, profe, gracias. Muy bien, chicos. Pues bueno, este era el ejercicio que les iba a quedar de tarea. Lo hagamos de una vez para que podamos no llevarnos tanta tarea todos. Ok, vamos a revisar qué datos tenemos. Lo que habíamos dicho hace rato, estos niños están a 6 metros de altura, el muro mide 7 para que no se caigan los niños. Pues bueno, se les cayó un balón y una persona pateó el balón con cierto ángulo, 53. La distancia entre la pelota y el muro es de 24 metros y el balón alcanza la altura para pasar el muro, o sea, cuando por fin logra pasar el muro, no sabemos a qué altura fue, pero sabemos que lo logró a los 2.2 segundos. Por aquí estaba la pelota, por lo que viene en la trayectoria, pero no sabemos a qué altura, ni a qué velocidad, ni nada. Solo sabemos que habían pasado 2.2 segundos desde que pateó la pelota a la persona. Entonces, vamos a analizar
este ejercicio para ver qué tenemos que hacer para resolverlo. Tenemos los datos, vamos a poner los datos. ¿Tenemos velocidad inicial? No, pero sí tenemos el ángulo. Sería 53 grados. Tenemos tiempo, ¿no? Sabemos que a los 2.2 segundos logra pasar el muro. Lo que no tenemos es altura. Entonces, tenemos distancia en X. Distancia en X es igual a 24 metros. Y sabemos que mínimo lo que tiene que pasar la pelota son 7 metros de altura, ¿no? Entonces lo que nos pregunta el ejercicio es, a ver, ¿qué nos pregunta? Nos pregunta la velocidad inicial. No dice en X o en Y, dice inicial, o sea, la general, el vector rojo ese. La distancia vertical con la cual el balón logra pasar sobre el muro y la distancia horizontal desde el muro hasta el punto de aterrizaje del balón. Ah, bueno, estamos suponiendo que el balón no, pues no cae ahí a los 7 metros, a los 24 metros, sino que como llega con cierta velocidad, cae en este punto. Prácticamente lo que nos está pidiendo el ejercicio es desde donde salió, o sea, de acá, hasta donde cayó el balón, o sea, en el dibujo marca como por acá. Son los 24 metros más este tramo adicional que no sabemos cuánto mide. Ok, tenemos esta información. No tenemos velocidad inicial general, no tenemos velocidad inicial en X, no tenemos velocidad inicial en Y. Entonces, con estos datos, chicos, ¿qué se les ocurre que podamos obtener aquí? Pues lo primero sería sacar el vector rojo, ¿no? Para poder sacar lo demás, lo X y Y. Ok, necesitamos este vector rojo, como dice su compañero, pero no tenemos ni el vector, ni tenemos la velocidad en Y ni en X, que es lo que a veces Pero ayuda. tenemos el ángulo, entonces dividimos la distancia, no, dividimos el coseno de 53 por la distancia, ¿no? O sea, Aguas ahí. despejamos. Porque una cosa es distancias y otra cosa son velocidades. Recuerden que ese vector rojo es velocidad. No podemos obtenerlo a partir de distancia, pero les voy a ayudar un poco. Aquí va el primer paso. Recuerden que en Y tenemos muchas fórmulas, pero velocidad inicial en X es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, velocidad inicial en X es igual a... ¿Tenemos la distancia en la cual logra pasar el muro? Sí, sabemos que el muro está a 24 metros de distancia. ¿Y en qué tiempo logra pasar ese muro? En 2.2 segundos. Entonces, ¿cuál es la velocidad inicial en X, chicos? Es 10.90. 10.90. 10.90 metros por segundo. Ahora sí, si nos vamos a analizar el vector de esta forma, de donde salió, vamos a ponerlo de este color. Si sabemos que el vector en X es este de 10 punto y cacho, 10.90, y lo que estamos buscando es el vector de la velocidad original, podría decirse esta de acá, o la velocidad resultante, y aparte ese nos va a servir para encontrar el vector en Y para calcular el resto de cosas. Pues bueno, ahora sí, como dice su compañero, ya con toda esta información podemos agarrar y decir, ¿sabes qué? Si aquí tenemos un ángulo de 53, vamos a poner aquí de nuevo identidades trigonométricas. Coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, si tenemos el cateto adyacente, tenemos el ángulo y lo que estamos buscando es hipotenusa, podríamos encontrarlo con coseno, ¿no? Entonces, vamos a intentarlo. Despejando para lo que nosotros estamos buscando. H es lo que estamos buscando. Entonces sería cateto adyacente sobre coseno del ángulo. H sería la velocidad inicial para todo. Cateto adyacente sería la velocidad en X, dividido entonces entre el coseno de 53 grados. Entonces, velocidad inicial general sería velocidad inicial en X, o sea, los 10.90 entre el coseno de 53.
¿Cuánto nos da entonces la velocidad inicial? Y sería la primera respuesta del problema. Es 18.13. A ver, coseno de 53 por, bueno, más bien, ahora sería 10.90 entre eso, 18 punto, ¿qué dijiste? 13, o sea, redondeado. Ok, 18.13 metros por segundo. Entonces, de las preguntas que nos hicieron, ¿cuál es la velocidad inicial de esto? La primera respuesta sería 18.13. Ok, ahora, ¿cuál es la segunda pregunta? Nos dice, ¿por qué distancia logra pasar el muro? O sea, sabemos que sí logra pasar los 7 metros, pero no sabemos qué tan alto pasó, o sea, qué distancia le sacó de ventaja a los 7 metros. ¿Cómo la podríamos obtener? Pues analizando Y. ¿Cómo lo podemos analizar? Sabemos entonces, con lo mismo que habíamos hecho hace rato, que sería para cateto, para velocidad inicial en Y que no tenemos, sería los 18.13 por el seno del ángulo, los 53 grados. Entonces, velocidad inicial en Y, ¿cuánto sería? 7.18. A mí me da 14.48, pero alguien, a ver, ahí alguien, ayúdenos a checar. Seno de 53 por 18.13. A mí me da Vea, 14.48. sí, a mí también. Vamos a dejarlo en 14.48. Ahí nada más revisemos bien, que hayan entrado todos los datos bien y así. 14 metros por segundo. Igual revisen en sus calculadoras, dependiendo de cuáles, pero revisen que no estén en radianes. Chequen ahí para que no vaya a tener ese detalle, porque ahorita estamos en grados. Entonces, velocidad inicial en Y ya la tenemos. ¿Para qué nos va a servir? Para hacer cualquier análisis que queramos en Y. En este caso nos está preguntando qué altura, o sea, por qué altura logra pasar el muro de 7 metros. Sería que encontremos la altura, sabemos que a los 2.2 segundos pasó el muro, pero no sabemos qué altura tenía en ese punto. Tenemos la fórmula para calcularlo. Velocidad inicial por tiempo más 0.5 de la gravedad por tiempo elevado al cuadrado. Vamos a meter los datos. ¿Qué distancia tenía en Y cuando la velocidad inicial? ¿Esta cuál es? ¿La velocidad inicial en X, en Y o la general? Ya, ¿no? Correcto, serían los 14.48. Por el tiempo son 2.2 segundos. Ahora esto sería menos. ¿Por qué? Porque sabemos que la gravedad es negativa. Entonces sería 0.5 multiplicado, bueno, vamos a ponerlo con el más aquí, como siempre lo hago. 0.5 multiplicado por menos 9.81 multiplicado al mismo tiempo por el tiempo al cuadrado, que sería 2.2 elevado al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, distancia en Y es igual a 14.48 por 2.2, 14.48 por 2.2, me da 31.86. Ahora, más por más, me va a dar menos. Entonces sí, 2.2 elevado al cuadrado por 9.81 por 0.5. Me da 23.74. Entonces ahora sí, cuando habían pasado 2.2 segundos, ¿a qué altura estaba esa pelota? 31.86 menos eso que nos había dado 23 puntos, me da 8.12. Ok, Sí. ¿esa fue la pregunta? ¿O qué nos decía? ¿Por cuánta distancia logra pasar el muro, ah? Entonces, distancia Y para pasar el muro. Vamos a ponerle pasar muro. Sería entonces los 8.12 menos que 7. los 7 metros que mide el muro, ¿no? Entonces, digamos que logra pasar por 1.12 metros. Listo, ya tenemos el inciso 2. Ya lo obtuvimos. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos pregunta el inciso 3? El inciso 3 nos dice, ¿a qué distancia en X cae? Sabemos, por lo que les dije hace rato, que la pelota de donde salió no cae exactamente a los 24 muros, perdón, 24 metros que tiene de aquí al muro, sino que cae tantito después.
¿cómo podemos saber nosotros qué distancia es esta que le hace falta? De los 24 metros, esta distancia que le hace falta. Hace rato lo obtuvimos de una manera. En X sabemos que la velocidad es constante, entonces velocidad inicial la tenemos, distancia sobre tiempo. Entonces tenemos la distancia, tenemos la velocidad inicial. ¿Tenemos la distancia? Perdón. No, no sabemos lo que estamos buscando, ¿no? ¿Tenemos el tiempo en el que llegó ahí? Tampoco. Sabemos que a los 2.2 logró pasar el muro, pero no sabemos a qué hora aterrizó. Entonces, hace rato lo que hicimos, y que va a ser un poco tedioso de nuevo porque no tenemos cómo hacerlo más fácil, tendríamos que volver a calcularlo de esta manera. Distancia en Y es igual a, vamos a buscar la distancia en Y. Sabemos que cayó a 6 metros de altura. Sí sabemos que el patio estaba a 6 metros, ¿no? Entonces 6 metros es igual a velocidad inicial en Y, o sea, los 14.48 por tiempo, más 0.5 de la gravedad, o sea, bueno, más bien, menos 9.81, y esto multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Qué estamos buscando aquí, chicos? ¿Qué tiempo le llevó a la pelota a alcanzar 6 metros de altura? ¿Qué nos dice el ejercicio anterior que hicimos? ¿Cuántos tiempos nos van a dar estos? 2. 2, ¿no? Uno cuando iba de subida y uno cuando iba de bajada. Entonces despejamos para la fórmula general y entonces sabemos que es menos 4.905 por el tiempo elevado al cuadrado más 14.48 por tiempo menos 6, y esto es igual a 0. Entonces, chicos, voy a borrar un poquito de lo que tenemos acá, esto de aquí. Los datos, pues igual ya los usamos. Y déjenme reubico un poco toda esta información. Porque pues ya ven que hace rato hicimos fórmula general y nos llevó un tramillo. Entonces, esto de acá lo vamos a poner por aquí. Esto de acá igual por acá y esto de acá por acá. Entonces ya tenemos acomodado esto como fórmula general. Vamos a resolverlo muy rápido. Vamos a hacer unos pasos un poco más rápidos. Sería menos b. De una vez ya le ponemos menos 14.48. Sabemos que es más menos la raíz de... Sería esto. De una vez voy a elevarlo al cuadrado. 14.48 elevado al cuadrado me da 209.67. 209.67. Menos 4ac. O sea, sabíamos que era menos 4 por menos a, que sería 4.905. C, que nos da que es menos 6. ¿Ok? Y todo esto dividido, vamos a dividirlo, entre menos 9.81. Ya habíamos dicho eso anteriormente, ¿no? Entonces vamos a resolver tantito esto. T es igual a menos 14.48 más menos. Ahora vamos a tener ya de una vez todo lo de la raíz aquí. Sería menos 4 por menos 4.905 por menos 6. Y a eso más 209.67. Y a eso le saco raíz. Me da 99.59. Más menos 9.59. Y esto dividido entre menos 9.81. Saquemos las raíces entonces. T1 sería entonces Punto 50. 0.50 segundos. Y Sí. T2, ¿ya tienes T2 por ahí? 2.45. 2.45 segundos. Muy bien, como lo habíamos dicho en el ejercicio pasado, T1 corresponde a cuando la pelota apenas iba subiendo. T2 corresponde a cuando la pelota cayó. Si se dan cuenta, tiene sentido que sea más de 2.2. Hace rato analizamos que a los 2.2 iba a 7 metros, más bien iba a 8.12 metros. Quiere decir que a los 2.45 ya iba cayendo y tiene sentido que llegue a los 6 metros de altura. Entonces ya tenemos en qué tiempo está a 6 metros de altura, en qué tiempo aterrizó esa pelota. Entonces ahora velocidad inicial en X es igual a distancia sobre tiempo. Vamos a despejar entonces distancia es igual a velocidad inicial en X por tiempo. Distancia entonces, ¿a qué distancia llegó? Sería velocidad inicial
¿En X o en Y? Pues ahí mismo dice en X, ¿no? 10.90 por 2.45. Quiere decir que llegó a los 26.71 metros de distancia. El muro medía 24, pero aterrizó todavía 2.71 metros después. ¿Ok? Entonces, chicos, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, profe. No, profe. Muy bien. Pues bueno, vamos a borrar todo esto y les voy a explicar tantito. Vamos a ir ahorita a las 5:30, un break de 15 minutos, para entrar con el módulo 2. Del módulo 2 les explico muy rápido. A ver, denme chance, creo que no ven mi pantalla. Aquí está. Aquí está, chicos. Del módulo 2 vamos a ver colisiones. En colisiones simplemente es revisar qué velocidad llevaba el objeto y cómo interactúa con otro objeto cuando choca. Está muy sencilla la fórmula y ahorita lo vamos a revisar, no pasa nada. Entonces, lo que quiero que veamos ahorita, antes de que lleguemos al break de las 5:30, es esto de acá. Ven la pantalla, ¿verdad? Esto de aquí es lo que yo quiero. Esta era una actividad que yo quería que ustedes hicieran, pero lo que yo necesito es que hagan esto para la entrega de su proyecto. ¿Ok? ¿Ya les explicó Agustín qué cosa van a entregar? Sí, más o menos. O sea, la Es, tirolesa de 10 metros. ok, la tirolesa, correcto. Lo que yo requiero que hagan para esta tirolesa es que utilizando este software, necesito que lo instalen por favor en sus computadoras. Corre para Mac y corre para Windows. Ahí les voy a subir la presentación el día de hoy, pero hay bastantes videos de cómo funciona. Realmente es muy sencillo. Ahorita les pongo uno muy rápido. Creo que aquí es de cómo instalarlo. Ok, denme 2 segundos para compartirles también el sonido. Este software lo que hace, lo que quiero que vean ustedes es que analiza el movimiento de objetos a partir de un video que ustedes coloquen. ¿Ok? Entonces lo que yo quiero que analicen ustedes es el movimiento de su tirolesa en X y en Y. Pero ¿qué cosa les voy a pedir para que ustedes entreguen? Denme 2 segundos. ¿Qué les voy a pedir para que ustedes entreguen? Lo que yo necesito que ustedes entreguen va a ser lo siguiente, y se los voy a poner hoy en la presentación que les cargue y en el video también. Necesito que ustedes analicen la velocidad en X en función del tiempo, la velocidad en Y en función del tiempo, la aceleración en X en función, más bien el desplazamiento en X, perdón, en función del tiempo y el desplazamiento en Y en función del tiempo. Son 4 gráficas que necesito que ustedes analicen. El mismo tracker se las da, no hay tema. Pero supongamos que ustedes tienen su torre aquí. Voy a dibujar una torre como muy X. Denme unos segundos. Ahí está. Y tienen su tirolesa más o menos de este estilo. Así. Digamos que así se mueve. Entonces, su objeto va a trasladarse desde acá y va a llevar cierta velocidad y cierta aceleración, más bien cierta velocidad y cierto desplazamiento. Como se pueden dar cuenta, todo es en función de tiempo. Lo que yo quiero que me encuentren son gráficas que el mismo tracker nos exporta. Digamos que tracker lo que te va a dar va a ser esto. La primera gráfica, ustedes van a poner en X va a tener tiempo y en Y va a tener ya sea velocidad en X, ya sea velocidad en Y, ya sea desplazamiento en X o desplazamiento en Y. Dependiendo de lo que ustedes analicen, van a tener una gráfica distinta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si la velocidad en X, vamos a analizarla, ¿qué creen que ocurra aquí en X? ¿La velocidad va a incrementar o va a disminuir conforme pasa el tiempo? Probablemente empiece a incrementar la velocidad porque va a agarrar, por la misma gravedad que ustedes tengan, va a empezar a agarrar. Entonces, si mi velocidad al inicio era tal vez bajita, conforme pasa el tiempo en X, probablemente tenga una gráfica
más o menos de este estilo. Quiero que puedan encontrar una gráfica así. Ahora, en Y, también que ustedes qué suponen que ocurra. En Y, pues digamos que parte del reposo, como lo vimos ahorita, y la misma gravedad va a permitir que la velocidad en Y empiece a incrementar. Entonces, mientras más pase el tiempo, más rápido va a ir en Y. ¿Se entiende? Ahora en X, si este es su punto 0 y este es su punto igual 0, pero en X, digamos que cualquier cosa hacia la izquierda es negativo, quiere decir que mientras más pase el tiempo, menos, o sea, una distancia más negativa van a tener. Van a tener una gráfica más o menos de este estilo. Si su gráfica es al revés, o sea, su desplazamiento es hacia allá, mientras más pase el tiempo, más distancia van a recorrer en X. ¿Se entiende? Ahora en Y, si este es su punto 0, cualquier cosa que vaya, pues en X, en Y va a empezar a bajar la velocidad, perdón, la distancia, pero no va a bajar constantemente. Entonces, mientras más pase el tiempo, tal vez la velocidad perdón, la distancia en Y va a empezar a bajar de una forma, ¿no? Tal vez obtengan una gráfica de este estilo o así. Todo esto se los da Tracker, chicos. Hay una opción en la que ustedes pueden exportar esas tablas y ya solamente las tendrían que graficar. Pero no sé cómo van avanzados en su proyecto. Me gustaría que en la asesoría que tengamos la próxima semana, ustedes ya tengan el Tracker descargado y puedan tener un video para que podamos analizar todos ese video. Por lo pronto, lo que yo necesito que ustedes hagan es, para la próxima clase, video y seleccionar revisen la parte este que nos video que yo les coloco y chequen exactamente cómo él analiza. Por ejemplo, él lo que hace en este video es analizar la caída de esta pelota hacia abajo. Tienen que poner ustedes un plano cartesiano para saber cuál es su punto 00. Tienen que poner una escala también para saber que el software sepa qué cosa para ustedes, qué cosa es un metro. Por ejemplo, él puso de acá para acá, esto es un metro. Entonces, cualquier cosa que se traslade esta pelota, lo va a comparar con este metro que ustedes ya colocaron aquí. Si ustedes ponen, por ejemplo, que lo hayan hecho tal vez mal, si ustedes ponen que esto es un metro, lo que les va a decir es, bueno, la pelota, lo que tú me pusiste a analizar, esto de aquí se trasladó 10 metros, cuando sabemos que no se movió ni 2. Entonces, es importante que ustedes coloquen una escala. Para mí esto es un metro, entonces ya lo medí. Cualquier cosa que me compare del objeto que se está moviendo, cualquier cosa va a ser comparada en distancia, en velocidad con este metro de aquí. ¿Ok? Van a tener que revisar esta presentación con este link y busquen más ejemplos si les parece así. Necesito que lo descarguen porque la próxima, más bien en la clase de asesoría, me gustaría ya poder apoyarlos con ejemplos de ustedes para que en la entrega puedan entregar algo bien. ¿Ok? ¿Lo vas a subir a avisos, bro? Bueno, más bien a... Sí, lo voy a subir a aviso. Ok, vamos a tomar 15 minutos y ahorita regresamos, 5:45. Listo, estábamos grabando. A ver, vamos a hacer un resumen muy rápido para las personas que vean este video. Momento lineal, habíamos dicho que es masa por velocidad, así de sencillo. Lo que pesa un objeto por la velocidad que lleve. Mientras más sea grande una o la otra, el momento lineal va a ser mayor. Ahora hablamos de impulso. Había dos formas de encontrarlo: fuerza por tiempo de aplicación o impulso es igual a una variación en la velocidad de un objeto. Velocidad final menos velocidad inicial por su masa. Esta fórmula es lo mismo que esto de aquí, prácticamente. O sea, aquí si se dan cuenta es un cambio en la velocidad por la masa y eso nos va a dar un momentum. Entonces, ahorita estamos haciendo unos cuantos ejercicios de esto y vamos a aplicarlo. Ya que tenemos esta fórmula aquí, dice, a un cuerpo de 980 kilogramos, tenemos la masa, 980 kilogramos, se le aplica una fuerza constante, o sea, fuerza de 40 newtons, y el tiempo de aplicación son 5 segundos. Entonces dice que calculemos el impulso. Este está súper sencillo. 40 por 5, ¿cuánto es? 200, ¿no? Newtons por segundo. Aplicamos la fórmula de fuerza por tiempo. Muy sencillo. Dice el incremento de velocidad, o sea, cuánto incrementó la velocidad de este objeto. ¿Cómo obtenemos eso? Sabemos la masa y sabemos que impulso es igual a
diferencia de velocidad o incremento de velocidad, que sería lo mismo que velocidad final menos velocidad inicial, por la masa. Entonces, si ya tenemos impulso, ya tenemos masa, solo nos queda encontrar esta velocidad final menos velocidad inicial. ¿Cuánto sería eso? Entonces sería impulso, o sea, los 200 newtons sobre la masa, que son 980 kilogramos. Entonces la velocidad, la diferencia de velocidad que tuvo este objeto sería de el impulso de 200 entre 980. 200 entre 980 me da 0.24 metros por segundo. ¿Ok, chicos? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Todo bien, profe. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue de esto? Conservación de momento lineal. Ya entendimos que es un momento lineal, ya entendimos que es impulso. Ahora vamos a ver cómo esto se conserva. Prácticamente lo que nos dice esto, chicos, es que cuando dos objetos chocan, al inicio cada uno lleva un momento individual. Digamos que este lleva su momento y este lleva su momento de igual manera. Si lo graficamos, por ejemplo, aquí está, este es P2, el momento lineal del objeto 2, y el objeto 1 tiene su propio momento lineal. Recuerde que son vectores. Entonces, la resultante de esos momentos lineales lo graficamos acá. Esto es antes de que choque un objeto. Ahora, el objeto 1, si se dan cuenta, choca con el objeto 2 en algún punto y cambia su dirección y cambia su velocidad. Y el objeto 2 choca con el objeto 1 y cambia su velocidad y cambia su dirección. Graficamos de nuevo los, graficamos de nuevo los momentos lineales. Ahora este sería el del objeto 2 y este de aquí sería el del objeto 1 ya después de que chocaron. Pero ¿qué creen que pasa con el momento lineal resultante? Es el mismo. ¿Se dan cuenta? No cambió. Esta propiedad se llama conservación de momento lineal y nos puede ayudar justamente a entender nosotros cómo predecir el comportamiento de un objeto después de que chocó. ¿Ok? Vamos a hacer unos cuantos ejemplos de esto para que ustedes puedan ver cómo se aplica. Pero básicamente es inicial y final. Vamos a hacer esto. La fórmula para aplicarlo sería lo mismo que hemos visto hasta ahorita. Momentum inicial debe ser el momentum final. Así de sencillo. ¿Qué es el momentum inicial? Lo vamos a desglosar un poquito más. Momentum inicial sería la masa por la velocidad inicial. Bueno, vamos a cambiarle en lugar de PI, así. Masa 1 por velocidad inicial 1. O sea, un objeto de masa 1 lleva una velocidad inicial 1. Más masa 2 por velocidad inicial 2. Y esto va a ser igual entonces a masa 1 por velocidad final 1 más masa 2 por velocidad final 2. ¿Se entiende qué hice aquí? Literalmente es lo mismo de arriba, pero desglosado. Ya sabemos que momentum es masa por velocidad, pero estamos hablando ahora de dos objetos que están chocando. Entonces, del lado izquierdo tengo antes de que choquen, del lado derecho tengo después de que choquen. El objeto 1 por la velocidad que llevaba antes del choque, más el objeto 2 por la velocidad que llevaba después del choque, perdón, antes del choque, es igual al objeto 1 por la velocidad que lleva después del choque, más la masa del objeto 2 por la velocidad que lleva después del choque. Esto un poco confuso, pero ahorita que lo apliquemos van a darse cuenta que no está tanto. Entonces, bueno, vamos a aplicarlo y vamos a entender aquí qué tenemos que hacer. Un hombre cuya masa es de 65 kilos, o sea, eso sería masa 1, 65 kilogramos, corre sobre un muelle a una rapidez, o sea, velocidad inicial 1, de 4.9 metros por segundo. Salta a un bote de 88 kilos, o sea, la masa 2 es igual a 88 kilogramos, que se desplaza sin fricción en la misma dirección. Ok, lleva una velocidad inicial 2 de 1.2 metros por segundo.
Entonces vamos a entender este ejercicio. Dice, cuando el hombre está sentado en el bote, ¿cuál es su velocidad final? Vamos a entender un poco esto. Una persona está corriendo de este lado sobre un muelle y lleva cierta velocidad. Vamos a hacerle como que lleva velocidad. O sea, las rayitas de que va para allá, con cierta velocidad. Y digamos que hay un bote que está de este lado. Vamos a dibujarlo. Así, que igual lleva cierta velocidad. Entonces, esto es antes de que los objetos se encontraran. Este objeto llega para acá y entonces después de que los objetos se encuentren, vamos a ponerlo en otro color, ya encontramos ahora a la persona que brincó sobre el bote y los dos llevan ya una misma velocidad, ¿se entiende, no? No podría ir más rápido el barco porque se caería la persona, ni podría ir más rápido la persona porque el barco quedaría atrás. Entonces, antes de que la persona brinque, cada objeto lleva su velocidad. Después de que ya está con el bote, ya los dos llevan la misma velocidad. Vamos a analizar entonces este ejercicio para ver cómo obtenemos lo que nos pide, que es qué velocidad llevan en común. Entonces, lo primero es momentum inicial es igual a momentum final. Si lo traducimos a lo que viene, lo que tenemos acá, podemos ver que vamos a ir sustituyendo esto entonces. Ya lo cambié para acá. ¿Cuál sería la masa 1, chicos? La masa 1, estamos hablando de son 65 kilos. Multiplicado entonces por velocidad inicial 1. ¿A qué velocidad iba la primera persona? 4.9 metros. Listo. Ahora, masa 2, esto se le va a sumar la masa 2, o sea, los 88 kilogramos por la velocidad inicial 2. Este va a 1.2 metros por segundo. Ahora, del otro lado, ¿qué nos interesa? ¿Me trabé, chicos? ¿Me trabé o algo así? No, profe. Ah, Está bien. bueno. Perdón, es que me pareció que mi conexión no era estable. Ok, entonces, masa 1, ¿a poco cambió la masa? Pues no, no cambió. Sería 65 kilos. Velocidad final 1, no la tenemos, es lo que estamos buscando. Ahora, masa 2, tenemos aquí que la masa 2 sería de 88 kilos y la velocidad final 2 no la tenemos. Pero, ¿qué cosa creen ustedes? ¿Que la velocidad final 2 y la velocidad final 1 creen que sean distintas? Habíamos dicho hace ratito que aquí no dice, sí nos dice cuál es la velocidad cuando el hombre está sentado ya en el bote. Lo que tenemos que intuir aquí en este ejercicio, si no se los explica de manera clara, es que ya las dos velocidades son la misma. Después de que los dos objetos chocan, las dos velocidades son la misma. Entonces la velocidad final para este es igual a esta. ¿Qué pasa cuando es un objeto en común? Vamos a ir resolviendo esto. Sería 65 por 4.9, 318.5, más 88 por 1.2, 105.6. Ok, tenemos antes de que chocaran estos números. Después tenemos entonces que la suma de las dos masas, 65 más 88, multiplicado por la velocidad final, si se dan cuenta es un término en común. Si este tiene, imagínense que en lugar de velocidad final es x, 65x más 88x es lo mismo a 65 más 88, todo multiplicado por x, en este caso velocidad final. Se saca y entonces sería, vamos a resumir esto, 318.5, tenemos de este lado 424.1. Esto es igual a 65 más 88, 153, que está multiplicado por velocidad final, que es lo que estamos buscando. Entonces, velocidad final, ¿cuánto sería? 424.1 entre 153. Pues ya ni sé qué unidades llevamos ahí, pero ahorita los encontramos. 424.1 entre esto me da 2.77 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, chicos, quiero que entiendan esto. Antes de que los dos objetos estuvieran en contacto, llevaban cada uno su velocidad. Después de que estuvieron en contacto, dependiendo de su comportamiento, si los dos van juntos con la misma velocidad, pues ya podemos encontrarlo de esta manera.
Si no, podríamos encontrar la velocidad final de uno o del otro. Vamos a hacer más ejercicios para que les quede más claro esto. Ok, regresando al mismo tema, vamos a volver a hacerlo. Momentum inicial es igual a momentum final. Vamos a poner de nuevo, masa 1 por velocidad inicial 1, más masa 2 por velocidad inicial 2, es igual a masa 1 por velocidad final 1, más masa 2 por velocidad final 2. Esa es la misma fórmula que tenemos. Momentum inicial es lo mismo que esto y momentum final es lo mismo que esto. Vamos a sustituir esto entonces. Masa 1, 75.2 kilogramos, multiplicado por velocidad inicial. Dice que un hombre va en un vagón, bueno, un hombre de 75 va en un vagón de 38.6. Ok, tenemos ya la masa 2, todavía no hemos llegado a esta parte, pero eventualmente masa 2, 38.6 kilogramos. Y dice que está desplazándose a una velocidad de 2.33 metros por segundo. Si la persona va sobre el vagón, ¿qué nos indica eso, chicos? ¿Qué velocidad llevan los dos? La misma, ¿no? 2.33 es la velocidad inicial que tiene este y 2.33 es la velocidad que tiene este. ¿Correcto? ¿Hasta aquí tienen alguna duda de lo que estoy haciendo? No, profe. Ok. Entonces, esto es antes del choque. Después de, bueno, no del choque, sino de que algo cambie. Dice que la persona salta del vehículo este y cae con una velocidad horizontal de 0. O sea, la persona brinca del vagón en el que iba y al caer su velocidad final es 0. Entonces, masa 1 es la misma, no cambia, 75.2 por velocidad final 1, o sea, 0, más masa 2, o sea, el vagón lleva cierta velocidad, perdón, cierta masa, 38.6 por velocidad final 2, que es lo que estamos buscando, la velocidad final del objeto, del vagón, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos calcular esto, chicos? Vamos a ir haciéndolo. 75.2 por 2.33 más 38.6 por 2.33. Me da 265. Ay, no sé qué dice. ¿Me escuchan? Profe. Oh, perdón. Ahí está. 265.15. Y esto es igual entonces a 75.2 por 0, pues no tenemos. Entonces quedaría 38.6 por velocidad final 2, que es lo que nos interesa. Entonces velocidad final 2, si despejamos sería 265.15 entre 38.6. ¿Cuál es la velocidad final del vagón? Esto en 6.87. 38.6. Muy bien, 6.87 metros por segundo. Listo, chicos. Si se dan cuenta, con esta misma fórmula solo se necesita saber cuál es masa 1, cuál es masa 2, cuál es velocidad inicial 1, cuál es velocidad inicial 2 y saber qué te están pidiendo, ¿ok? No está tan difícil. Vamos, hay que hacer otro para que les quede bien claro. Nada más que ahora hay que entender qué tipos de choques tenemos. Ahorita analizamos que un objeto esté en interacción con otro cuando antes de chocar y después de chocar. Pero entonces, ¿cómo podemos saberlo? Esto sí se los voy a preguntar en el examen, entonces sí es importante que lo sepan. Un choque elástico es cuando después de que chocaron, cada uno tiene una velocidad diferente. ¿Ok? Un objeto va para un lado, otro objeto va para otro, chocan y al final cada uno tiene una velocidad diferente. Ese es un choque elástico. El de en medio, el de inelástico, es solamente una como aproximación, pero vamos a llamarlo inelástico o completamente inelástico. Digamos que solo van a ser estos dos los que nos interesa. Elástico es cuando cada uno tiene después del choque una velocidad diferente. Inelástico es que cuando chocan, después del choque, los dos llevan la misma velocidad. ¿Ok? ¿Entienden eso? Sí, Muy profe. bien. Entonces, revisen muy bien esto porque sí les voy a preguntar de que verdadero y falso, de que cuando dos objetos chocan y llevan la misma velocidad,
se le conoce como choque elástico. Falso, porque es un choque inelástico. Entonces sí necesito que tengan bien claro eso. Pero si se dan cuenta ahorita, sin que supiéramos su nombre, hicimos el análisis de un choque inelástico porque cuando la persona brincó en el bote, los dos llevaban la misma velocidad final. Entonces, pues digamos que ahí es un choque elástico, perdón, inelástico. Vamos a ver qué tenemos aquí. Dice, vamos a analizarlo. P inicial, o sea, momento lineal inicial es igual a momentum final. Y ya sabemos lo mismo, ¿no? Masa 1, velocidad inicial 1, más masa 2 por velocidad inicial 2. Esto va a ser igual a masa 1 por velocidad final 1, más masa 2 por velocidad final 2. Es la misma fórmula que hemos estado usando. Entonces, chicos, vamos a revisar qué dice este ejercicio. Un deslizador de masa 1, ya hasta nos dice aquí cuánto es, 1.25, se mueve con una velocidad inicial, o sea, velocidad inicial 1, de 3.62 metros por segundo. Vamos a ponerle aquí kilogramos. Entonces dice, chocando después contra otro deslizador, masa 2, tenemos que es 2.3 kilogramos, que inicialmente está en reposo, velocidad inicial 2 es igual a 0. Entonces dice, después de la colisión se observa que el primer deslizador se desplaza, o sea, velocidad final 1 sería 1.07 metros por segundo. Ojo aquí, dice que en dirección opuesta a donde estaba yendo. Entonces, si consideramos este positivo, digamos que está un objeto aquí y el otro objeto está acá. El rectangular es el que está quieto y el otro es el que lleva cierta velocidad para allá. Entonces, si inicialmente iba para allá, por eso tenemos 3.62 positivo. Lo que nos dice es que después del choque va rebotando hacia acá con otra velocidad. Entonces, le vamos a poner aquí que la velocidad final es negativa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya va en sentido opuesto. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué velocidad tiene la masa 2 después de la colisión? Vamos a suponer que si estaba quieto y le pegan, pues va a irse para acá. Entonces hay que encontrar esa velocidad con la que está desplazándose el objeto 2. Vamos a aplicarlo en la fórmula que tenemos acá. Primero que nada, si tenemos una velocidad final para el objeto 1 y es diferente a la velocidad final del objeto 2, ¿es un choque elástico o inelástico? ¿Inelástico? Sería elástico. Sí, Ya. ok, perdón, me distraje con algo. ¿Qué hora es? Pues ya casi terminamos el tema y terminamos la clase. Entonces vamos a revisar, vamos a sustituir estos datos. Masa 1, o sea, los 1.25 por velocidad inicial 1, que sería entonces 3.62, ¿ok? Ahora, a eso se le va a sumar la masa 2, o sea, los 2.3 kilos que tenemos multiplicados por la masa 2, que sería, pero la velocidad inicial 2, que es 0, estaba en reposo. Ahora, del otro lado, masa 1, 1.25 kilos por la velocidad final que tenemos de 1.07, pero ojo aquí es negativa, menos 1.07, más la masa 2, o sea, los 2.3 kilos por velocidad final 2, que es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces vamos a ir simplificando un poco esto. 1.25 por 3.62 me da 4.53. Oh, shit. No sé qué hice. Denme 2 segundos. Ahí está. A ver, ¿cuánto me había dado esta multiplicación? 4.53, ¿va? Sí. 4.53. El otro pues me da 0 porque la velocidad inicial era 0. Y entonces de este lado tenemos 1.25 por menos 1.07. Menos 1.34. Menos 1.34
más, bueno, aquí ya entonces sería 2.3, velocidad final 2, que es lo que estamos buscando. Despejamos todo esto para encontrar velocidad final 2 y esto me daría entonces 4.53 más, paso del otro lado negativo que estaba de este lado positivo, 1.34 y todo eso dividido entre 2.3, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la velocidad final 2? 2.55. 2.55 metros por segundo. ¿Ok? Y es positivo porque como lo dijimos hace rato, va para el lado derecho, pues ya. ¿Ok? Entonces ya tenemos la velocidad final 2. ¿Qué nos dice el inciso 2, chicos? Dice, calcula la velocidad considerando que después de la colisión se desplazan en la misma dirección con la misma velocidad, o sea, un choque inelástico. Vamos a agarrar lo que teníamos de este lado, vamos a copiarlo así y vamos a ponerlo acá. Ok, vamos a analizarlo ahora distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora sabemos que velocidad final 2 y velocidad final 1 es la misma. Entonces, esto no existe y digamos que sería así. Masa 1 más masa 2 y todo eso multiplicado por la velocidad final 2, que es lo que estamos, bueno, no 2, sino la velocidad final en general, es lo que estamos buscando. El resto queda igual, ¿no? 4.53. De este lado, en lugar de que sea así, pues ya nada más sería entonces la suma de las masas. 1.25 más 2.3, 3. 3.55. Muy bien, gracias por tu participación. Por velocidad final en conjunto, ¿no? Despejamos igual que la vez pasada, pero ahora en lugar de que sea más o menos algo, sería dividido directamente entre 3.55, ¿verdad? 1.27 da. Ok, muy bien. Si nos da positivo 1.27, ¿qué nos indica? Que los dos objetos después de chocar se fueron los dos para el lado derecho. ¿Ok? Entonces, chicos, aquí pusimos a prueba el choque elástico aquí arriba y el choque inelástico aquí abajo. Vamos a dejar la clase del día de hoy acá porque ya terminamos los temas. Este de aquí sí les sugiero que lo practiquen porque la próxima clase quiero que con esto empecemos. Prácticamente es lo mismo. No le hagan caso al inciso 21, solamente analicen el inciso 20. ¿Ok? Y hay que analizarlo de dos formas. Tienen que analizarlo como choque elástico y choque inelástico. O sea, ya tienen las velocidades iniciales. Lo que te pide aquí es la velocidad del objeto 1 cuando tienes la velocidad del objeto 2. Pero lo que yo quiero es que después de que hagan eso, también calculen la velocidad en común considerando que fue un choque inelástico, ¿ok? Ya con eso terminamos, chicos, esta no es una actividad que vayamos a hacer ahorita, sino más bien son otros ejemplos que tenemos aquí, pero con este ejercicio es suficiente. ¿Ok? Por favor, hoy les voy a cargar la clase y les voy a cargar las dos presentaciones. Les pido de favor que repasen y que hagan los ejercicios. Si no los hicieron ahorita, los hagan de nuevo, porque sí les voy a poner ejercicios en el examen. Entonces, por favor, traten de hacerlos de nuevo o repásenlos en el video, pero la próxima clase ojalá puedan llegar con dudas para que tengamos ese repaso y pues ya estén muy listos para el examen. Por favor, igual revisen lo del tracker, descárguenlo y empiecen a revisar para que en la próxima clase igual podamos checar qué les hace falta. ¿Ok? Gracias, profe. Sale pues, que tengan muy buena tarde. Gracias, Hasta profe. luego. Profe, una dudita, ¿el examen cuándo va a ser? El jueves a las 4. Eh, ok, sas. Ok, órale Muchas pues. gracias. Nos vemos. Bye. Bye.